Bueno, buenas tardes. Estamos en la Talk 33 ya. Siempre hacemos talks relacionadas con la salud, sobre todo con alimentación. Y hoy hemos traído un tema diferente. Es cómo nos afectan las emociones también en nuestra salud, en la salud digestiva. Tenemos a Gerard Ros, que también fue profesor mío de un curso de biodescodificación, que aprendí un montón, lo encontré muy curioso y además lo apliqué a mi día a día. Y pensé que podía ser muy interesante y nos podía aportar mucha información también para nuestra salud. Él es máster PNL, es coach en conciencia emocional y en proyecto de vida. Os dejo con él y después de los últimos 10 minutos podéis hacer preguntas, ¿de acuerdo? Gracias. Pues gracias. A ver, ¿sí? ¿Se me oye? Muy bien, pues muchas gracias, Mireia, gracias también pues a Flex and Cake por haberme invitado aquí, que la verdad es que para mí es un honor, y gracias a vosotras y vosotros. Yo a veces hablo en femenino porque cuando estoy con el porcentaje de mujeres pues es evidente, pues hablo hasta en femenino, me incluyo, ¿no? También. Y gracias por venir y la verdad es que es un honor poder exponer todo lo que voy a decir a gente tan interesada y con tantas ganas de, pues os veo los ojos, ¿no? de escuchar, ¿eh? La cabeza bien abierta, ¿no? Bueno, antes de darle a la primera diapositiva, que venga, como tampoco dice mucho, no quiero desvelar, ¿eh? El origen emocional de las alergias e intolerancias, ¿no? A ver, origen emocional, ya voy a desarrollar ahora un poco el tema, no es correcto tampoco decirlo, simplemente es una manera de que nos entendamos, porque si no parece que las emociones tuvieran algún tipo de culpa en el origen de algo, tanto como algo tan desagradable como una alergia o enfermedades en general, y no es bien así. Entonces también hablaré un poco de lo que llamamos conflictos biológicos. Conflictos biológicos que ahora lo desarrollaré un poco más, para ser un poco más preciso y que salgamos de aquí pues con una idea un poco más precisa y amplia también de qué estamos hablando, de cómo funciona un poco la mecánica entre que vivimos experiencias, tenemos emociones y se somatizan a veces en forma de enfermedad o alergias o intolerancias. ¿Vale? Entonces, primero de todo, vamos adelante. Lo del 33 me ha gustado, me parece un número, porque bueno, es un número maestro y además el 3 que significa comunicación y 33 ya pues comunicación por 2. Venga, ahí va, que me paso, no, aquí, venga, no, sí, vamos. A ver, para ser un poco más precisos, ¿vale? Yo no soy el gran entendido del tema, como si ahora yo fuera aquí el alergólogo o si fuera sanitario, no soy sanitario, ni médico, ni nada parecido, entonces, más que nada para que nos situemos y así cuando expliquemos lo que son los conflictos biológicos podamos ser más precisos también. La alergia o intolerancia, o sea, para hablar de la alergia, primero, es muy explicativa en cuanto a cómo funciona el mecanismo de cómo se somatizan las enfermedades. ¿Por qué? Porque una alergia, visto desde un punto de vista psicosomático, o sea, que puede tener un origen psíquico, el que después el cuerpo reaccione, podríamos definirlo de la siguiente manera. Se ve que nuestro cuerpo, y además nuestra mente también, porque son símiles, o sea, son analógicos, nuestra mente tiene una capacidad de registrar sobre todo experiencias en las cuales se esté interviniendo, o sea, que la supervivencia esté comprometida. Cuando vivimos una experiencia dramática o en la cual la supervivencia está comprometida, esa experiencia, si sobrevivimos obviamente, queda enregistrada. Y queda enregistrada la experiencia y la emoción con la cual vivimos esa experiencia. Si vivimos una experiencia X, ahí no tiene por qué haber un síntoma, hay la experiencia, hay la emoción. Pero ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, vivo una experiencia con mi pareja en la cual me dice en ese momento, te dejo, y yo en ese momento estoy ingiriendo una fresa, mi inconsciente, que lo graba todo, no discrimina, es una máquina de enregistrar esta parte de la mente subconsciente, que solo está pues mirando por mí, por mi supervivencia. Y puede grabar la fresa, puede grabar un sonido, puede grabar, obviamente, a mi pareja, todos los aspectos de mi pareja, la temperatura del aire, no sé, muchos factores. Y los registra y le pone como una etiqueta de cuidado. Queda asociada a la experiencia con la emoción. La emoción es como si dijéramos la interpretación. ¿Cómo he vivido yo eso? ¿Qué significado le he dado a la experiencia?
Cuando vuelvo a vivir una experiencia después en la cual hay factores de la primera, de esa que viví de manera dramática, ahí está la alarma puesta. Y ahí es cuando mi cuerpo se reacciona en lo que decimos o llamamos una reacción alérgica, que puede ser muy variopinta. Pueden ser reacciones cutáneas, normalmente, a nivel de mucosas, pero también digestivas. Y entonces allí es como si mi cuerpo me está diciendo cuidado, pero además ese signo, ese síntoma, no es aleatorio. Ah, mira, a mí me ha dado por la piel. Ah, no, pues a mí por el aparato digestivo. Mala suerte, buena suerte. No va tanto así. Hay una inteligencia detrás de eso. Hay un sentido biológico. Un para qué biológico, dependiendo si es la piel. La piel es el órgano que nos sirve para tener contacto, para tener una relación más profunda que un ser que no tenga la epidermis desarrollada. Si solo está la dermis, que sirve para proteger, normalmente los seres que solo disponen de una dermis se relacionan diferente entre ellos. No tienen vínculos tan estables y tan profundos como un ser que tenga una epidermis, un órgano sensitivo tan fino como puede ser el que tenemos nosotros. Eso nos hace realmente humanos y nos hace que tengamos esa capacidad de relacionarnos como grupo, que genera todo lo que luego genera. Las capacidades como seres que tenemos, cómo nos desarrollamos, lo que podemos llegar a hacer, los vínculos que generamos entre nosotros. Cuando tenemos un conflicto que nos sentimos separados de, nuestra piel reacciona para solucionar ese conflicto, para que podamos ser más hábiles en poder retomar ese contacto. O también para dejar de tener ese contacto que no tenemos. Las dos polaridades existen, para nuestro inconsciente son lo mismo. Tanto le da si vivimos una experiencia de contacto impuesto, que se llama, como que algo que no quiero tener contacto lo tengo, como un contacto que no puedo tener. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Tanto puede ser un conflicto de contacto impuesto como contacto deseado, que no puedo satisfacer. Por ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo yo de la pareja, ¿no? Te dejo. Vivo esa situación, no me la espero, factor importante, para luego profundizaremos más, pero os hago el adelanto, un factor, un criterio que decimos para que se somatice una enfermedad es que la experiencia, cuando hablamos de somatizar, vivimos una experiencia dramática, que no nos esperamos, nos coge a contrapié, te dejo, impacta, hay un punto de dramatismo, no sé cómo expresar eso que siento, realmente me quedo, o no tengo con quién expresarlo, o simplemente no sé. Esa emoción, esa energía que se genera dentro de mí, no sé cómo canalizarla, queda allí. Y lo vivo con esa soledad que decimos, de no poder expresar, y no le puedo encontrar una solución en ese momento. Esos son factores que hacen que esa energía, esa emoción, quede allí. ¿De acuerdo? Cuando vivo esa experiencia, fijaros, separación. Es alguien con quien yo necesito ese contacto, si es que lo necesito, y no puedo satisfacerlo a partir de ese momento. Ahí, normalmente, si es que se llega a que el estrés suba suficiente, quizás empieza a ulcerar mi epidermis, empieza a hacerse más fina la piel, para que tenga más capacidad de contacto. Cuanto más fina, más contacto puedo tener, más sensitivo me vuelvo, para recuperar ese contacto que no puedo satisfacer en ese momento. Es una necesidad interna que no puedo satisfacer, que se va a querer satisfacer de manera biológica. La próxima vez que vuelva a entrar en contacto con la fresa, es como si entrara en contacto con mi pareja. Simbólicamente. También hablaremos de los conflictos reales y simbólicos. Nuestra mente es abstracta. Cuando detecta mi inconsciente que he entrado en contacto otra vez, dice, muy bien, ya está resuelto el conflicto, vamos a reparar esa zona ulcerada, porque ya no hace falta que se siga ulcerada, ya hemos retomado el contacto. Y entra en proceso de reparación, una inflamación, un rubor, pica, todos son parámetros y funciones de reparación del organismo. Y cada vez que entro en contacto otra vez, aparece esa sintomatología que yo le llamo reacción alérgica, y también que puede ser a nivel intestinal. Y ahí es cuando digo yo, no puedo comer fresas.
las fresas, soy alérgico a las fresas. ¿De acuerdo? Entonces, quizá me preguntaréis, ¿todas las alergias son psicosomáticas? Bueno, tampoco hace falta ser rotundo, tampoco hace falta ser totalista, pero sí que muchas sí. Yo no sé, os podría comentar, bueno, al ajo, a las fresas, a la piña, a los frutos secos, obviamente, al huevo, proteínas, luego hablaremos más de la intolerancia, que es otra historia, tema proteínas y tal, pero la cuestión está en que muchas alergias, incluso los alergólogos, ¿hay un alergólogo o alergóloga por aquí? ¿No? Se reconoce que las alergias van y vienen, ¿no? Como que se pueden ir, incluso cuando una criatura nace o a los primeros meses o años de vida, pues es alérgico o alérgica, ya se dice a los padres, bueno, ahí a los 4, 7 años se le irá. Luego igual no se va, y a mí me pasó, yo fui alérgico a todo, vamos, asmático, alérgico, bronquítico, sinusítico, todo crónico. Todo era crónico. Yo tenía 10 años y tenía todo de cartillas en casa, venga, que se acaba el medicamento, venga, para la farmacia y ¡pum!, sello. ¿De acuerdo? Y entonces, pues nada, ahora mismo, no. ¿De acuerdo? Sí que estuve con el retrovirus y todo este rollo durante 5 años y tal, me quedé igual, la verdad. O sea, decía, no, es que solo para frenar, para que no vayas a más, vale, pues eso, en principio, ahora, yo la alergia la tenía. Bueno, la cuestión, hay muchas personas que han dejado de ser alérgicas, a veces porque sí, a veces no se lo explica, ¿no? Ah, antes me afectaba esto y ahora no. O al revés, ¿qué pasa entre que una persona es alérgica y luego no es alérgica, no lo es, y luego sí lo es? ¿Qué ha pasado ahí en medio, no? O sea, bueno, el cuerpo, bueno, los anticuerpos y el sistema inmunológico y que se ha vuelto loco, o siempre, no sé, ¿no? Empezamos ahí a hacer como presuposiciones de que nuestro cuerpo como que falla mucho, es una preconcepción que tenemos mucho en nuestra mente, ¿no? Fallamos mucho. Nos vemos a nosotros mismos como algo muy falible, ¿no? El cuerpo, vamos, funciona de esa manera. Luego entraríamos en el tema de la alimentación, de ambientes y tal, y que todo está podrido y que todo está hecho tal, y para aquí para allá. Entonces, como que tenemos una visión de nosotros y de lo que nos rodea, pues como bastante dañina. ¿Sí? Y pues nada, nos quedamos con esa versión normalmente de que ha sido algo que va mal, algo que no funciona. Eso nos desposee bastante del poder que tenemos de tanto sanarnos como de nuestra autoestima, ¿no? O sea, al final, la autoestima, la imagen subjetiva que puedo tener de mis capacidades y de mí mismo y de mi identidad y todo, parece que no, pero lo que son las enfermedades o cosas como intolerancias, alergias, nos daña bastante esta parte de nosotros, esta visión, esa identidad que nos imponemos. Como que somos seres, pues ya te digo, muy limitados, muy falibles, muy imperfectos. No se trata tampoco de pensar aquí con, no sé, se me melómano idólatra y que soy, vamos, que no me va a pasar nunca nada, pero sí que normalmente podemos estar bastante en la balanza de la negatividad hacia nosotros mismos, pues teniendo en cuenta cómo todo nos afecta de esta manera tan dañina. Y ni tanto ni tampoco, creo yo, ni somos tan malos, ni tan buenos, ni somos tan falibles, ni tan infalibles, ¿no? Y entonces esto que os estoy explicando, que puede ser por un alto porcentaje de alergias, es una visión que podemos corroborar y demostrar, que nos hace un poco entender esa inteligencia adaptativa que ya tenemos instalada. Porque nuestras células están como todo el rato reaccionando, adaptándose de manera inteligente, no aleatoria, como en algún libro de la evolución hay, ¿no? Que somos como seres que evolutivamente, pues la evolución no deja de ser que las células han ido mutando y a veces pues han acertado y otras no. Y cuando aciertan, pues fantástico, y cuando no, pues no sé, te sale un brazo aquí y no sirve, pues se cae. ¿No? Y tenemos esa visión de la evolución, o sea, esa visión de nosotros mismos, al menos esa parte biológica de nosotros, como que, bueno, aleatoria, y falla, y punto. La parte de adaptación inteligente, que es una propiedad que tenemos instalada inherente, normalmente no la tenemos mucho en cuenta. Y eso es como desprestigiarnos y faltarnos al respeto a nosotros mismos un poco, como especie y como, bueno, como algo que... Porque nuestra mente funciona igual, cuidado. O sea, nuestro cuerpo tiene mecanismos de adaptación inteligente, pero es que nuestra mente también. Y entonces nos miramos de esa manera a nuestro cuerpo, pero también nos miramos a
a otras áreas de nosotros también de esa manera, ¿no? Y esta visión puede darnos un poco esa perspectiva más, pues, capacitadora de lo que llevamos instalado. ¿Ok? Hemos quedado que hay muchas alergias que pueden venir, o menos esta es la visión que os quiero transmitir, de impactos. ¿Ok? Ahora voy a hablar de la intolerancia primero. Impacto, no pasa nada, no hay reacción, habrá emoción, habrá reacción que pueda yo chillar o llorar o irme, si es que mi pareja me dice que me voy, pero no la reacción alérgica. Pasa una fase hasta que me encuentro otra vez el alergógeno o el factor, que no hay nada. Eso le llamamos una fase silenciosa. Entre el conflicto programante, lo que ha programado, y luego otra vez hasta cuando me lo vuelvo a encontrar. A eso le llamamos una fase silenciosa, que pueden pasar años, segundos, o vete a saber, porque el inconsciente es atemporal. Lo que quedó grabado, situación más emoción, queda allí, y hasta que no vuelvan a repetirse factores, no se desencadenará, no se expresará esa información que quedó grabada. Y eso ya os digo, puede ser atemporal, da igual el tiempo que pase. Hasta que me encuentro un factor o los que sean que hacen disparar a mi inconsciente, hacen expresar eso, y ahí tengo una reacción. Esa es la situación desencadenante, la que desencadena el síntoma. Que ahí no está ni mi pareja, ahí puede estar la fresa, o puede estar varios factores como pueden ser sonidos, temperaturas. Bueno, hay gente que tiene alergia al cambio de temperatura. Hay gente que tiene... cualquier cosa puede producir una reacción alérgica, cualquier cosa que haya sido anclada, asociada a esa emoción de cuidado. Para terminar con el tema de la alergia, deciros también que si en ese momento que yo viví esa experiencia con mi pareja de separación, en vez de separación, pues lo vivo como ¿dónde voy a ir ahora? Porque vivo con ella, me dice que no me quiere, ¿y dónde voy a ir? Me tengo que buscar la vida. Y entonces ahí puedo tener una inflamación de glotis, un tema de dirección. ¿Dónde voy? O una situación que me asfixia. Fijaros lo simbólico que es, ¿eh? Pero el inconsciente es simbólico, abstracto. Y ahí pues puedo tener una inflamación de glotis. Puedo tener la reacción cutánea y también la inflamación de glotis, las dos, ¿eh? O sea, un mismo shock puede generar varios síntomas también. Pero fijaros que cada síntoma me explica cómo viví la experiencia. Visto de esta manera, yo podría analizar el síntoma y me explica cómo viví la experiencia y volverme más consciente de aquello en lo que yo podría, no sé, trabajar, elaborar, trascender, no sé, usar para mi evolución, fijaros. Porque, a ver, que tenga una pareja que me deje y que me lo tome así está bien, pero también podría tomármelo de muchas otras maneras. Podría incluso aumentar mi autoestima para la siguiente vez. ¿Por qué no? Y el síntoma me está hablando, me está diciendo que aquí cojeas un poquito. ¿De acuerdo? Cuando lo escuchamos. La intolerancia, en cambio, ahí hay una afectación en el normalmente, ¿no? Sean temas de enzimas, no sé, el tema de la lactosa, el tema de las enzimas, normalmente hay esa vellosidad que tiene el intestino queda deteriorada, y ahí pues ya no se generan las enzimas necesarias para poder descomponer ese azúcar o la proteína en cuestión, y ahí pues claro, el intestino delgado pasa la comida por ahí, no se procesa, llega al intestino grueso, se generan gases, bueno, distensión abdominal, todo lo que ya supongo que más o menos sabéis, ¿no? Hasta que generan los síntomas típicos de esa intolerancia, ¿de acuerdo? Entonces la intolerancia ya más que... También podríamos decir que ha habido shock, ¿por qué no? Podríamos incluso en muchas intolerancias ver que también ha habido un shock biológico. Pero bueno, en vez de ir a buscar ese conflicto de esa manera, lo iríamos a buscar pues precisamente en el tejido afectado. ¿Cuál es? Pues el intestino. Conflictos de no asimilo, por ejemplo. Algo que no asimilo. Luego, todo el tema depende si es leche, si es una proteína pues eso, ¿no? Gluten, o cada alergógeno también nos explica una historia. Cada cosa tiene un simbolismo, cada elemento tiene su símil simbólico. O sea, la leche, ¿a qué podría representar simbólicamente? A mamá. ¿Vale? Papá. En cambio, el gluten
tiene la capacidad de aglutinar, es como un pegamento, cohesionar, ¿de acuerdo? Entonces es una proteína que, bueno, a partir, ya sabéis, desde que se ha empezado a modificar genéticamente toda una serie de variedades de trigo, centeno, resulta que ha subido hasta un 90% la proteína del gluten de ese cereal, y claro, eso es un subidón que no veas para nuestro organismo, ¿eh? Estamos diciendo aquí vamos, que eso da igual, no. Pero bueno, también podemos ir ¿por qué no?, a preguntarnos, ¿habrá emociones ahí? Además de lo que obviamente puede ser incluso tóxico, ¿habrá emociones ahí también? ¿Y qué puede representar el gluten, por ejemplo, ¿no? Pues a nivel arquetípico y simbólico, simboliza papá, el arquetipo paterno. El arquetipo paterno no tiene por qué ser papá. No sé, un símil de papá, una analogía de papá podría ser el papá-estado, la autoridad, policías, curas, profesores. Vamos, aquí el abanico se abre. Igual que mamá tampoco tiene por qué ser mamá. La función materna la puede expresar y ejercer, pues, la seguridad social. Papá-estado, mamá seguridad social, ¿no? Uno la alimenta, la otra pone límites, leyes, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Simbólicamente, cuando hablamos del arquetipo paterno, ¿qué hace el Estado? Legisla, direcciona, ¿no? Dice, por aquí no, puedes hacer esto, por otro no puedes hacer, ¿ok? Pone límites con las mismas leyes, direcciona, pone límites y, en principio, protege. Hay una serie de cuerpos de seguridad y todo, ¿eh? Protegerá lo que protegerá, pero en principio esa función, la función que tienen es proteger. Fijaros, el arquetipo paterno tiene esas tres funciones: dirigir, limitar y también proteger. ¿Y proteger de qué? De los elementos externos. Entonces eso lo hace papá-estado. Mamá seguridad social alimenta a subvenciones, no sé, todo el tema de servicio. Protege a nivel de acoger, ¿no?, tutelar, todo esto. Entonces, para que vayamos entendiendo que nuestro inconsciente puede vivir conflictos muy simbólicos, y que eso, unido a, ya me estoy adelantando mucho, pero da igual, unido a nuestro estrés, fijaros que nosotros estamos inmersos en un mundo no biológico, ¿no? O sea, ahora mismo aquí, ¿qué hay de biológico? La planta bueno, aparte de nosotros, ¿no?, y tal, la planta del balcón, los árboles de la plaza, bueno, el perro que pasa por allí, nosotros, pero no estamos en un ambiente biológico, no estamos diseñados para esto realmente. A veces me preguntan que por qué ahora hay más intolerancias, más está la parte de los factores medioambientales, que tendría relación a lo que estoy diciendo, alimenticios, y digo, bueno, hay unos estreses internos que no estamos adaptados aún a ellos y que estamos en ese impasse, ¿de acuerdo? Y en ese impasse, pues obviamente nuestro cuerpo reacciona queriendo resolver cosas que no sabemos resolver de otra manera. Ese estrés se tiene que expresar de alguna manera. No hace falta decir que hace 2 generaciones vivían otro tipo de vida, o sea, a nivel emocional, a nivel sensorial, o sea, tal como vivían sus experiencias, era como todo más... Las cosas no cambiaban cada 10 minutos. ¿Sí? Tenían otra manera de vivir la vida. No os digo que fueran grandes expertos en la inteligencia emocional, no va de eso, sino que simplemente la vida era como otra cosa, más lineal, y estaban más en contacto con cosas biológicas, tenían otro tipo, tenían un contacto más directo con la misma biología, y eso, cuando estamos hablando de emociones, cuando estamos hablando de intolerancias, cuando estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de biología. No podemos pensar que no tendrá nada que ver, que empecemos a entrar en ambientes no naturales y que eso no tenga consecuencias. Y no estoy hablando de por qué respiro toxicidad, estoy hablando de cómo siento las emociones, los sentimientos que tengo allí, cómo me expreso, cómo me relaciono conmigo, con el otro. No sé. O sea, solo planteármelo ahora mismo, tal como vivimos, que no somos conscientes, es algo a lo que nos hemos adaptado de aquí, pero nuestra biología
va un poco ahí, pero cuando me lo planteo digo, ostras, realmente lo que veo normal, verlo normal, cuidado, no es tan normal porque es común, pero nos salimos de nuestro ambiente, tenemos una capacidad adaptativa que es brutal, y vemos normales cosas, ¿vale? Pero igual sí que podríamos reforzar una serie de actitudes internas, una serie de premisas para que realmente pudiéramos vivir nuestra vida a otro nivel de ansiedad. Y cuando digo ansiedad no hablo de si alguien tiene una exigencia académica, si alguien tiene hijos, que también eso afecta obviamente, que si en el trabajo tal, sino que todo está como haciendo mucho ruido. O sea, es un estrés muy sutil. El que ya sabemos, pero no hablo tanto de eso. Es como decir, es que sí, las emociones, los pensamientos, y claro, es que soy una persona que pienso así, ya, pero ¿y los pensamientos que tienes cuando piensas que no piensas nada? ¿Sabes? ¿Sabes? Esos que... Bueno, esos son los que determinan la vida de una persona, más que los que cuando piensa, cuando es consciente de que piensa, porque tiene que sacar una conclusión sobre algo, está muy bien también, pero no son los que determinan realmente la vida de una persona. Cuando piensa sin saber qué está pensando, ¿sabes? Esos sí que determinan. Y ahí podríamos hacer un ejercicio ahora, ¿no? O sea, ¿en qué ocupo esos 70.000 no sé cuántos pensamientos al día, que no sé quién los contó, pero que dicen que tenemos? ¿Ok? Bueno, tampoco vamos a entrar aquí en histeria, ¿eh? O sea, ya venimos aquí con todo esto aquí moviéndose y solo ir a prestar atención. O sea, mi objetivo hoy aquí sería como que refrescáramos la memoria en cuanto a tomar atención de cosas que a veces se nos olvidan. Ya está. Y con esa actitud, suficiente. Progresar adecuadamente es suficiente. Tampoco hace falta cambiar las cosas así, porque eso generaría otro choque. ¿Sí? O sea, va a ser un poco indulgentes con nosotros. Entonces, y nosotras, alergia, pues esa reacción que, no sé, puede ser de cualquier cosa, ¿eh? Hay gente que dice, no, las proteínas, los colorantes, no sé qué, sí, pero es que yo os digo, podría haceros una lista de las alergias que he acompañado a sanar, que son muchas, porque dentro de lo que se llama biodescodificación o descodificación biológica, lo que son alergias es lo más sencillo, entre comillas, sanar. ¿Eh? O sea, si nos ponemos a comparar con otros síntomas, las alergias son... El otro día estaba en una sesión en la que estábamos haciendo otra cosa, sanando otra cosa, y, no, porque mira, ¿qué era? Bueno, sí, el pelo del gato, típico, el pelo del gato. Y digo, bueno, ¿has tenido algún gato alguna vez? Tal, no, ¿qué va? Digo, bueno, puede ser tuyo, puede ser de alguien, puede ser incluso que simbólicamente, no sé, hasta un llavero en forma de gato. Sí. La cuestión, no, digo, bueno, déjatelo sentir, la cuestión, hay algo en forma de gato o algo, una amiga, tal, una separación, porque le daba en la piel, la reacción, ¿eh? Y digo, un tema de separación, o con dato impuesto, pero normalmente separación, en la que hay un gato por en medio, o en la que tú te separas de alguien, que puede ser papá, mamá o vete a saber, y el gato está ahí. Parabólica. Bueno, no sé. Vale. Entonces esa chica pues se fue para casa y cuando viene a la siguiente sesión me dice, oye, mira tú, que le pregunto a mis padres y me dicen, sí, no veas la que liaste con el gato de la amiga esa, que no sé qué, no, ¿cómo era? A ver, se me hacen un lío las... Bueno, sí, el gato de la amiga, el gato de la amiga que resulta que se muere, que no sé qué, no sé cuántos, y él lo vivió ahí. Espérate que me acuerde. No, esta era que van a un sitio donde el gato estaba debajo del coche, que el papá resulta que no lo ve, arranca el coche y el gato sale disparado. Y encima luego va el gato y se muere porque se hizo daño de verdad el gato. Entonces ella se queda así y una rabia hacia su padre, un coraje hacia su padre. ¿No has mirado? Conflicto con su papá. Y tacata. El conflicto con él, o sea, realmente fijaros con quién estaba separada, con quién se sintió separada ella, con papá. Bueno, total, hicimos un protocolo simple de cambio emocional, de reemplazo emocional que se dice, vamos a ir, la niña, pequeñita ahí, no sé qué, se cambia la emoción, sí, simple,
¿Cómo se cambia la emoción? Pues esta persona que ya es adulta le digo, a ver, ¿qué le podrías decir tú a esta niña que tú sabes que ella no sabe, referente a la vida, al gato, o a lo que sea, o a papá? ¿Alguna información que sientes que podría ser muy útil para ella? ¿O cómo lo ves ahora? Bueno, ahora ya pues he entendido esto, he entendido lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Muy bien, explícaselo. Ponte ahí. Y llevamos esa información ahí. El inconsciente biológico no sabe si la persona tiene 30 años o si tiene 5 años otra vez. Si lo siente así, si se pone en el sitio de la niña de 5 años, tiene 5 años. Si cambia la emoción, fijaros, experiencia más emoción, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la experiencia? No, cambiamos el significado, resignificamos la experiencia y la emoción, obviamente, que es una consecuencia de mi percepción de la experiencia, cambia. La emoción es un producto, una consecuencia, ¿de qué? De una percepción, de una manera de ver algo, de vivir algo, ¿eh? Entonces, cambiamos la emoción. Además, están diferenciadas. Una cosa se guarda en el hipocampo y la otra cosa se guarda, o la que genera la emoción es la amígdala, ¿eh? Cambiamos eso. Total, el otro día me mandó un mensaje y dice, he estado ya 10 horas, porque dice, el gato que me da más alergia es el de mi amiga, no sé cómo se llama, Pepita. Digo, pues nada, cuando vayas a casa de Pepita, pues ya me mandas un mensaje y me dices, ¿qué tal? Ponlo a prueba. Compruébalo, vaya, más que poner a prueba, digo, compruébalo. Fijaros, mi manera de hablar no es, ponlo a prueba, pruébalo, da posibilidad de fallo. Comprueba que ya no eres alérgica al gato. Te voy para allá, 10 horas allí con el gato y ya está. Pues con la comida, lo mismo. O sea, cuando hablamos de alergias, tanto puede ser una alergia alimentaria como puede ser una alergia a cualquier cosa, y el mecanismo, si es que es psicosomática, es este. Lo digo por las veces que lo he puesto en práctica y ha funcionado, no porque por otra cosa. No porque ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Si encontramos el programante, que vamos fíjate, ¿dónde vamos? Al desencadenante. Cualquier vez que se ha desencadenado el síntoma, ahí hacemos como un poco de investigadores, ¿no? De Inspector Gadget, ¿no? Y podemos encontrarlo, el programante, el momento en que se generó el impacto, o incluso coger 3 veces que se haya generado la experiencia de desencadenante, o sea, cuando surge el síntoma. Y vamos a sanar las emociones o en esas 3 experiencias o en el programante. Cuando hacemos eso, si encontramos el programante, te podría decir que, no te voy a decir el 100%, pero un 90 y largo. Si vamos a las 3 experiencias porque se nos hace muy difícil encontrar el programante, yo soy hipnotista, me dedico a la hipnosis clínica regresiva y tengo herramientas para poder llevar a una persona al programante, o al menos para que el inconsciente nos ayude a poder encontrar la experiencia en sí, ¿de acuerdo? O sea, la hipnosis no deja de ser una serie de técnicas que condicionan a la mente para que se pueda focalizar en una idea y que surja la información, como puede surgir cuando estás tan tranquilo o tranquila y te viene un insight, una revelación, me doy cuenta de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque tu mente aleatoriamente se focalizó en algo. Obviamente, si estoy haciendo una cosa que me está estresando mucho, ahí no va a aparecer nada. Pues estoy ahí, ay, ¿por qué eso no sé? Porque eso no sé por lo otro, ay, si pasa eso, ay, si pasa lo otro. ¿Sí? Ahí no te viene ningún insight, ahí no te viene ningún tipo de revelación. Pero a veces, no sé, se predisponen una serie de circunstancias en que nuestra mente hace ¡pum! ¿Sí? Pues eso lo podemos provocar, y eso se llama hipnosis. Ahora mismo yo estoy hipnotizándoos, si me tomáis en cuenta, si por ejemplo estáis pensando en qué vais a comer después, o mañana, o qué comisteis ayer, pues obviamente no estáis en mi hipnosis, estáis en la vuestra propia de lo que sea. Hipnosis no deja de ser ese estado de sugestionabilidad, o sea, que yo lo que os digo, ostras, en el cual me tomáis atención al hipnotista. ¿Quiénes son los mejores hipnotistas de un niño? Los papás. ¿Quién es el mejor hipnotista de una persona tal? Puede ser el jefe, puede ser, no sé, cualquier persona que... ¿Ok? Entonces, usando esas técnicas que conocemos un poco cómo funciona la mente, podemos acompañar una alergia e ir a buscar muy efectivamente un programante, que puede estar en cualquier momento. Hay gente que me dice, ¿pero será así o será que la persona se lo imagina? Me da igual. Mientras la persona se asocie a la experiencia, que resurja la emoción, como si está, da igual, en Marte. Aparece la emoción, sanamos la emoción y funciona. Así de sugestionables somos y así de creativos mentalmente somos. O sea, no hay límite. En nuestra mente no hay ningún límite, solo lo ponen nuestros miedos los límites en nuestra mente.
La única manera de que no puedas ser hipnotizado o hipnotizada, por tu beneficio, cuidado, no estoy hablando de que alguien te pueda hipnotizar y hacer contigo lo que le dé la gana. De hecho, la hipnosis no funciona así. Si una persona no quiere ser hipnotizada, no puede ser hipnotizada. Pero la hipnosis, como una herramienta terapéutica o simplemente de autoconocimiento, pues precisamente es algo positivo que tú te hipnotices y que, o sea, la hipnosis no es con lo que la gente pierde el control, sino es con lo que la gente puede hacer aquello que siente que no puede hacer. No te obliga a hacer cosas, sino que te permite hacer cosas. Porque hipnotizados ya estamos, con nuestra película. Que si no puedo, que si no valgo, que si no quiero, ¿sí? Entonces, cambia tu hipnosis si no te funciona la que ya tienes. Y entonces hay técnicas hipnóticas para hacer eso. Además de ir a una regresión, a buscar el desencadenante, el programante y todo eso, para generar estados de consciencia o generar estados potenciales. Es una herramienta muy útil. Otro día, si me invitan, vengo a hablar de hipnosis. Entonces, incluso vamos a hacer, antes de que nos vayamos, un ejercicio, ¿vale? Hipnótico. Entonces, a quien quiera y quien le apetezca. La cuestión. Voy a hablar un poco más del conflicto biológico. Ese conflicto biológico que voy a repasar. Experiencia con un punto de dramatismo. Dramático subjetivamente. O sea, vivo algo que me impacta. Si no me impacta aquello que vivo, ya no es un conflicto biológico. Por ponerte un ejemplo, si me dan un susto, ¿no? Se esconden detrás de una puerta y yo pues míralo, vaya, me está haciendo el payaso, eso no me genera ningún impacto. Pero si me dan un susto y realmente no me lo espero y yo pues me coge desprevenido, pues obviamente ahí hay algo que se mueve dentro de mí, ¿no? Además, si ese susto pues se mantiene en el sentido de que no encuentro una solución, no sé expresarlo, no le doy una dirección, pues esa energía que se ha generado se va a quedar ahí. Hay conflictos que pueden desencadenar un síntoma, si son potentes, o a veces se necesitan varios conflictos para que se genere ese síntoma. Hay conflictos que se llaman misil, que es un impacto muy grande, y hay conflictos que se llaman de repetición mínima, acumulativa. Porque todos y todas tenemos un límite de estrés tolerable interno. Un límite de estrés. Cuando superamos ese límite de estrés, que es subjetivo, cada persona tiene el suyo, ahí es donde se desencadena el síntoma, donde se da la respuesta biológica. ¿Vale? Y diferenciar una cosa es un conflicto biológico y otra cosa es un conflicto psicológico. Porque podríamos entrar en la paranoia de decir, ostras, claro, es que yo vivo un estrés diario, es que yo me preocupo mucho por las cosas, es que tengo un punto de hipocondriaquismo, no sé cómo se dice, ¿sí? Pero no es eso. Cuando yo puedo prever una situación, cuando yo puedo rumiar una situación, eso no es un conflicto biológico, por muy dura que sea la experiencia, es un conflicto psicológico. Y cuando digo un conflicto psicológico no hablo de una patología psiquiátrica, sino simplemente de que estoy pues con una disonancia cognitiva, con un tema de esto sí, pero lo otro también, eso no, pero vete a saber. O sea, eso no es un conflicto biológico. Hay el componente de imprevisto. No puedo prever. Pero fijaros una cosa, no poder prever, no sé, por poneros un ejemplo, si yo cada semana me voy a ver a mi mamá y por lo que sea mi mamá me saca de quicio, mira, yo qué sé, somos humanos y voy, yo qué sé, me dice algo que no quiero escuchar, muy pesada, siempre dice lo mismo, siempre se está quejando, no sé, por poner un ejemplo que puede sentirse identificada más de uno, ¿no? Entonces, cuando yo llego allí, yo ya conozco a mi madre, pero cada vez que me dice eso, lo que sea, ¿sí? O sea, ¿por qué me afecta así si ya lo sé? Pues porque yo tengo otra expectativa, yo tengo unas necesidades que no se corresponden o que no se pueden satisfacer con la realidad que tengo, pero no quiero aceptar esa realidad. Y cuando yo no acepto una realidad, simplemente la realidad pues me coge desprevenido cada vez. Porque eso de coger, la palabra exacta es coger a contrapié. Los conflictos biológicos son experiencias que nos cogen a contrapié. A contrapié el ejemplo más perfecto es el del penalti, ¿no? Un penalti de fútbol, que te chutan la pelota a 11 metros, y si yo soy el portero,
Ya sé que me van a chutar el penalti, ¿no? Pero resulta que me tiro para aquí y me lo chutan para allá. Eso es coger a contrapié. Pues los conflictos biológicos son eso. Son experiencias que nos cogen a contrapié, pero que no nos equivoquemos, no tiene por qué ser aquello que, no sé, me van a atropellar por la calle. No, no. Conflictos biológicos vivimos cada día, pero pequeñitos muchas veces, y que se van acumulando. Incluso podríamos entender que personas que tengan muchas intolerancias o muchas alergias, es que se han ido anclando, asociando en el momento del comer mismo. ¿Cómo comemos? ¿Con qué estado emocional comemos? ¿Con qué ambiente? Cuando digo ambiente no hablo de la polución, hablo precisamente de esa polución en forma de silencios, broncas silenciosas a veces. Por ejemplo, un tema de asma y bronquitis de una niña de 4 años, una vez estábamos trabajando el tema y la madre era pues, una madre soltera, pues criando a su hija, y ya está. Digo, normalmente las broncas, los asmas, las bronquitis, los asmas, normalmente hay conflictos de comunicación, bronquitis, broncas, reales, temas de comunicación, de intercambio aéreo que no funciona. Fijaros biológicamente qué pasa cuando hablamos de una alergia asmática. Hay como un espasmo bronquial, la musculatura bronquial se espasma, y puede haber un broncoespasmo que la persona se ahoga. Cuando hay ese espasmo, o sea, los espasmos normalmente, si no llegan al broncoespasmo, son simplemente toses, estornudos, qué sé. ¿Qué está intentando hacer nuestra biología, fisiológicamente hablando, cuando tosemos? Sacar, ¿no? Expectorar, fuera. Yo entiendo que si ahora hubiera aquí humo, polución, estaríamos todos tosiendo con razón. O sea, una cosa es que realmente haya polución. Otra cosa es que no hay polución, pero yo toso. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya te digo, lo que sé, o sea, ahora la persona que ha tosido, no sé, igual estaba comiendo un chicle, se le ha metido para adentro y tose. No pasa nada, ¿sí? Tampoco pasa nada si es simbólico, El tema está en que cuando percibimos, y eso puede ser muy inconsciente, algo que nos molesta, una palabra maldicha, una idea que no compartimos, una idea que compartimos pero simplemente viene de fuera, y todo lo que venga de fuera, psíquicamente es algo que nos tenemos que proteger. Nuestro sistema de creencias es el sistema inmune de la psique, y si existen para tener una idea más o menos razonable que tenga una coherencia entre lo que vivo y el mundo interno que tengo, y esas creencias se van estableciendo y tienen una función. Esa función precisamente es eso, tener esa relación, ¿no?, con todo lo que me rodea, lo que sé. Me quemo con una llama, eso no mola. Llama, quema, fuera, no me acerco. Todas las llamas queman. Las creencias generalizan, ¿no? Y al generalizar, a veces nos ayudan y a veces nos limitan en tener nuevas experiencias útiles para nuestra evolución, como podría ser cocinar con el fuego, ¿no? O sea, me protejo del fuego porque me quemé una vez, pero luego no me permite cocinar con él. Entonces las creencias sirven, pero también hace falta cuestionárselas para que no me encierren en esa generalización que me podría limitar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien me viene y me dice, no, si el fuego no quema. Si el fuego es muy útil, o sea, quema, pero es muy útil. Me está contando. ¿Sí? O sea, entra algo, está intentando entrar algo que... Y estoy escuchando y está entrando, ¿qué pasa? ¡Achú! Resulta que mi inconsciente biológico, que no entiende lo que es simbólico, lo que es real, lo que estoy imaginando de lo que está pasando, para él es todo lo mismo, pues simplemente da la acción. Lo mismo que habéis escuchado seguramente 1000 veces de, si tú te imaginas que tienes un limón en la boca, al final salivas, ¿sí? Si lo imaginas esa saliva fresquita ahí en la boca, o ese gusto a limón que... Ya empiezo a salivar. Ahora mismo, acabo de salivar. Y seguramente alguna de vosotros también. Pues lo mismo, es que es lo mismo. O sea, nos explican la historia del limón, que no la he escuchado, pues bienvenido al club, pero que normalmente se explica mucho, y... sí. Y luego como que nos extraña que nuestro cuerpo reaccione delante de experiencias que vivimos,
No, eso no. Ya nos estamos yendo se nos ha ido la olla, ¿no? Pues es lo mismo. Imaginaos qué cosa más cotidiana. ¿Ok? Entonces, ¿podemos vivir un conflicto? Como todo animal del mundo animal. Eso es un conflicto real. Si nos están a punto de cazar, si aquí falta aire, conflictos biológicos de supervivencia. ¿Sí? Pero resulta que nuestra mente inconsciente vive todo lo que vivimos como si fuera una situación biológica. Y si hay una emoción de la vida está peligrando. No hay en el mundo animal un animal que tenga una emoción en la que no esté viviendo o sintiendo o pensando que vive una experiencia en la que la supervivencia está comprometida. No existe. Las emociones, ira, miedo, rabia, asco, pena, estamos hablando de estas, la de felicidad y tal, pues la dejamos para otro capítulo porque no son las que generan síntomas. ¿Vale? Pero las emociones que podemos resumirlas en 5, rabia, ira, pena, asco, miedo, podemos decir 7, podemos decir 9, podemos decir 12, da igual. Pero esas son las biológicas de supervivencia, es cuando hay algo que o está pasando o yo me puedo estar imaginando que está pasando, y eso, aunque sea una experiencia muy cotidiana, como vamos a ir al cine el domingo, y pues yo quería quedarme en casa. Ya, que hacen Juego de Tronos, ¿sabes? La nueva temporada. Ya, y ahora me tengo que ir a ver la película esa que no me gusta. Pues una chorrada así, nuestro inconsciente biológico está diciendo, no me están reconociendo, se están metiendo en mi identidad, en mi voluntad, en lo que yo siento que soy, en mi plaza biológica, mi terreno, mi zona vital. Lo puede vivir así, dependiendo de nuestras creencias, dependiendo de nuestra manera de nuestra inteligencia emocional, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de qué manera le damos utilidad a la vida como una plataforma de aprendizaje, muchas cosas, ¿no? Pero así a bote pronto, una experiencia así sin pensar, ¿que me afecta? Ahí hay un conflicto biológico, que no tiene por qué generar un síntoma, ¿eh? Pero ya es un conflictillo biológico. O al menos hay una parte de mi mente que lo está viviendo de manera biológica. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño juego. ¿Os apetece? ¿Sí? No quiero que cambiéis lo que ahora os diré, simplemente es darse cuenta y ya está. ¿Vale? Que cada uno de vosotros se dé cuenta, ahora mismo llevando su atención a su cuerpo, cómo está sentada o sentado. No lo cambiéis. ¿Alguien ha elegido esa manera de sentarse? ¿Alguien? ¿Tú lo has elegido? ¿Cuándo? Cuando he sentido una molestia, estar siempre así, entonces me he cambiado pensando no hay que cruzar las piernas, pero bueno, lo hago igual porque quiero... Vale. O sea, has elegido descruzarlas o cruzarlas o tal, ¿no? ¿Y eso cuánto hace? ¿Cuánto rato hace? 20 segundos. 20 segundos, ¿no? ¿Y no te has movido desde entonces? No. Nada. Pues porque no puedo. No sé, igual has puesto un codito o no sé. ¿Sí? Quizá, ¿eh? Bueno, claro, 20 segundos algo le molestaba, ¿no? Y tal. Has elegido un poquito. Pero a los 30 segundos seguramente pues ya empezarás, o en menos, empezarás a moverte. Y el 99% de personas no habrá elegido esa manera de sentarse. O sea, no ha habido un momento como nuestra compañera, ¿no? Que dice, ¿cómo te llamas? Shalene. Como Shalene, que por una molestia, por algo que le ha llamado la atención, su consciencia, ¿sí? Pues le ha dicho, ¡hey! Pero si no, hay un piloto automático. Muy bien, ahora la pregunta ¿es la postura que es más adecuada, pero adecuada no como algo de protocolo, puede ser que sí, si es muy importante el protocolo para ti. No sé, la más útil, la más cómoda que podrías tener ahora, esta postura que estás, pues nada, ahora puedes ponerte como quieras, como más sientas, que es la postura mejor para ti, en la que puedes estar quizá más receptivo. Muy bien. Siguiente pregunta. No lo cambiéis, por favor, de momento. La respiración que tenéis ahora mismo, ¿cómo es? Llevando la atención a la respiración. ¿Vale? ¿Es la más cómoda, más útil en este momento para cada uno de vosotras o vosotros? Pues nada, podéis tomar la respiración y mantenerla el tiempo que sea más útil para vosotras y vosotros. Muy bien.
¿Sí? ¿Tenemos la respiración ya? Muy bien. La actitud. Daros cuenta de cómo os sentís aquí sentadas y sentados escuchándome o pensando en lo que sea. ¿Sí? Esa actitud, esa manera de estar, esa sensación, igual quizá hay alguien pues, que viene como un poco cargado antes de entrar, o que tiene que hacer cosas después, no sé, lo que sea, ¿no? Todos tenemos cosas, ¿eh? Y se está dejando condicionar por eso, que no es este instante, y le produce alguna sensación, ¿sí? Simplemente, date cuenta de eso. ¿Es la actitud más cómoda y más útil para ti en este momento? Si es que sí, la mantienes, y si es que no, pues la cambias. ¿Lo tenéis? Pues toda esa sensación, la postura, la respiración, es el inconsciente. ¿Vale? Es el inconsciente. Es como darme cuenta que hay una parte de mí que genera todo eso. ¿Ok? Muy bien. Conflictos reales, conflictos simbólicos. Hasta aquí bien, ¿no? Vamos allá. Cerebro intestinal, cerebro estomacal. Y aquí viene un poco todo lo que he hablado para hacer una síntesis, ¿no? Lo que acabamos de hacer, estamos hablando de actitud, estamos hablando de postura, estamos hablando de respiración, estamos hablando incluso de pensamientos, ¿no? ¿Cómo comemos? Hablando de eso, o sea, hoy en día, cada día, tenemos más factores en cuenta en cuanto a la implicación o origen de las enfermedades, que si alimenticia, que si ambiental, factores genéticos, epigenéticos, bueno. Y a veces, y cuando tenemos en cuenta este factor, pues como que le presto atención, ¿no? Como que yo a partir de ahí, pues ostras, tú, un ambiente, no sé, con mucha polución, e incluso me puedo cambiar hasta de sitio de vivir, me muevo. ¿Qué te diré yo? Cuando tema de alimentación, cambio mi alimentación, ¿no? Me informo, voy a charlas, voy a un dietista, no sé, y así. Genética, pues me hago pruebas genéticas, bueno, incluso hay gente que se mutila el cuerpo porque le ha salido una prueba de predisposición genética a tener una enfermedad X, ¿no? Y en cambio el factor emocional, cuando digo emocional también es consciencial, ¿con qué consciencia? ¿Dónde mantamos nuestra consciencia cuando estamos comiendo y cuando vamos a comer, cuando nos predisponemos a comer? Y ahí, pues, incluso hay muchas personas que tienen en cuenta cómo mastican, ¿eh? Si mastican, cuentan 1, 2, 3, 4, no, es dentro, ¿sí? O sea, tendría que masticar mejor y tal, y no sé qué. Pero, ¿cómo estoy mientras mastico? ¿Cómo estoy cuando me siento? ¿De qué hablo si es que hablo con alguien cuando como? ¿Qué pienso cuando estoy comiendo? No sé, veo la televisión, todos los conflictos que hay. O sea, a esa parte es un poco a la que yo me ocuparía, ¿no? Dentro de la charla que estamos haciendo, ¿no? Y cada día se descubren más datos y más evidencias que nuestro estómago y nuestros intestinos están plagados, dicen 100.000 neuronas, de células eléctricas, que quiere decir que mandan una información y reciben información, ¿ok? Y que la mandan directamente, la recibe nuestro cerebro directamente, pues del cerebro de los intestinos. O sea que depende de cómo yo esté, nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo se divide entre simpático y parasimpático o vago, resulta que o estoy en fase de huida o estoy en fase de reparación. Hay como dos modos. ¿Eh? Y cuando yo no he visto ninguna cebra que mientras está huyendo de un león se para a comer. No, su sistema simpático está activado y la presión arterial sube, todo lo que sería vasoconstricción para poder mandar la sangre con más presión al corazón, a los músculos, ¿no? O sea, son funciones biológicas de adaptación en ese momento. Y eso normalmente no lo respetamos mucho. ¿Ok? Entonces, cuando hay una intolerancia, cuando hay una alergia alimenticia, estamos hablando ahora ya de alimentos, me he dejado ¿cómo se llama? La condición celíaca. La condición celíaca se escapan de lo que he explicado de alergia y se escapan un poco de lo explicado de intolerancia. Para poder detectarlo es multimodal, tiene que haber análisis de sangre, genético, que si la clínica que presenta la persona, entramos ahí, estamos aún un poco en bragas, con el tema de la condición celíaca y cómo detectarla, y porque es una enfermedad autoinmune,
sistémica, que quiere decir que puede afectar a muchas partes del cuerpo. Nuestro cuerpo genera anticuerpos para nuestras propias células, o sea, no es que genera anticuerpos para el alergógeno en sí, sino que genera anticuerpos para nuestros órganos y los destruye. ¿De acuerdo? Y ahí, pues, desde la biodescodificación entendemos las enfermedades autoinmunes como conflictos de querer desaparecer. Conflictos de realmente de que mi plaza, muchas veces inconscientemente, está entredicha. Vamos a buscar emociones de ese tipo. Y luego teniendo en cuenta cuál es el tejido afectado, cuál es el sistema afectado, ¿vale? Y dicho eso, más a lo que son conflictos del día a día, para ir a ver, me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio también, ya que veníamos de ese anterior. Simplemente, me gustaría que cerráis los ojitos un momento, que dejáis lo que tenéis en las manos, y simplemente que cerréis los ojos. Y que te centres en tu respiración. Céntrate en tu respiración, date cuenta de la temperatura de cuando el aire entra, es más fresquita, y cuando sueltas el aire, que es más cálida, esa temperatura. Y mientras estás dándote cuenta de eso, quiero pedirle a tu inconsciente, a tu mente inconsciente, que siempre está vigilando por ti, que conecte con una experiencia en la que te has sentado muy bien una comida, en la que te has sentido satisfecho, satisfecha, tranquilo, tranquila, con esa sensación de ligereza incluso en la parte intestinal y del estómago. Conecta con esa vez, quizá no te acuerdes del momento exacto, date cuenta de la sensación, de cuando algo te ha sentado muy bien. Y ahora, date cuenta de cuando estabas comiendo, cuando estás comiendo esa cosa, ese plato, eso que te gusta. Eso que te ha sentado tan ligero y tan bien. ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Incluso qué postura tienes, corporal. ¿Cuál es tu actitud? Muy bien. Y ahora esta sensación. Ponle un color, date cuenta dónde en tu cuerpo sientes esa sensación de ligereza y ponle un color, el primero que te venga. Ese color vas a poderlo transmitir a cada plato que te encuentres que te quieras comer o que tengas que comer. Ese color es la sensación más adecuada para comerte lo que tú quieras cuando quieras. Y sabiendo ese, guardando ese color, porque ahora, en unos instantes, contaré hasta 3. Cuando diga 3, tus ojos se abrirán, solos, sintiéndote muy bien, teniendo ese color guardadito en ti, y vas a poder ponerlo en práctica en lo que vas a ingerir ahora en unos instantes. 1, 2 y 3. Abriendo los ojos, muy bien, muy bien. ¿Hay alguien que le ha venido una sensación de estrés, de mal rollo, de estar enfadada o enfadado mientras comía eso que le siento tan bien? ¿Hay alguien que levante la mano? ¿No? ¿Hay alguien que use esa sensación o que ponga atención en esa sensación antes de comer o antes de beber algo? Pues a partir de hoy podéis hacerlo si lo sentís así. Antes de probar bocado, por favor, no lo comáis aún, Vamos a continuar con esta dinámica un pasito más. ¿Vale? Ya sé que tiene muy buena pinta y que dan ganas de echarse encima, pero no... Control. Es chía con leche de coco, mango y fresa. D'acord. No hay alergènes. ¿Tothom té el ressupó? ¿Todo el mundo tiene el aperitivo? Pues ahora es tan sencillo como os acordáis de esa sensación y de ese color, sobre todo el color. Es más fácil mover un color que mover un pensamiento, mover una sensación incluso. Entonces, con nuestra mente, con nuestra imaginación, que es la capacidad que tenemos de sugestionarnos y de que el efecto placebo, que es el efecto más real que existe, funcione, está comprobado científicamente, el efecto placebo está a un 70% de efectividad contra el 12% de efectividad que tiene que tener un medicamento para que salga a la calle y se pueda comercializar. El placebo es un 70%. Entonces, nuestra sugestión, que quiere decir nuestra capacidad de imaginar y generar efectos
con nuestra imaginación, vamos a hacer una cosa muy simple. Y es que vamos a imaginar que ese color, que puedes sentirlo en la parte de tu cuerpo, que sientas que está, pasa a través de tus brazos, tu pecho, quizá tus brazos, y se va hacia lo que tienes entre manos, hacia el aperitivo. Y simplemente llénalo de esto, de ese color, de esa sensación, hasta que sientas que es suficiente. Muy bien. Si no te viene ninguna sensación, imagínate la sensación que querrías transmitir a algo que va a entrar en tu organismo. Elige. Muy bien. Y nada, a ingerir, a disfrutar o a probar, ahora ya cada uno con su gusto, su predilección. Habrá que le guste más, habrá que le guste menos, pero... Muy bien. No me refiero a que quizá a alguien, que está buenísimo, quizá no le guste, por gustos, colores y sabores, ¿no? Pero eso ya no nos estamos refiriendo a que luego se te vaya a gustar, ¿sí? Estamos refiriéndonos a que al menos es como tirar una flecha. Cuando sueltas la flecha, cuando ya vas a comer, ya está, ya es algo que ya vamos a ver qué pasa. Pero ¿qué he hecho yo antes de tirar la flecha? Me he fijado bien en cómo estoy colocado, ¿no? En cosas que me corresponden a mí tomar conciencia. Es lo que acabamos de hacer. Y he visto muchas veces personas que solo haciendo estos ejercicios diariamente han dejado de ser intolerantes, incluso al gluten. Lo que pasa es que cuando hablamos del gluten y el componente celíaco, pues hay, bueno, puede ser asintomático, hablamos de una enfermedad congénita, de momento lo que sabemos hasta ahora. O sea, si digo algo que no corresponde a la realidad, que me rectificáis, porque yo no soy el gran experto de esto. Yo me dedico a la gestión emocional. ¿Sí? Entonces, puede ser asintomático, la persona no se da cuenta realmente. Y luego pues resulta que genéticamente pues, ha recibido esto y que mejor que no tome, porque en el tiempo, salud, podría provocarle alguna sintomatología a partir de los 30 o a partir de los 70, que son con los estudios que dicen, no, hay gente que tal y a partir de los 70. Y la clínica, la sintomatología puede ser muy varia, ¿no? Y aquí es muy delicado hablar de esto. ¿Por qué? Porque por descarte se acaba diagnosticando a alguien, a veces por anticuerpos no se puede diagnosticar. Bueno, hay normalmente 5 pruebas, que 4 de ellas si salen positivas, pues entonces ya te dicen, pues mira, ¿sí? Si te dicen esto, ¿hay un diagnóstico firme? Pues sí, luego iríamos, sí, queremos ir a usar, hacer útil los síntomas que nos ocurren y nos suceden en la vida para tomar conciencia de algo y que nos sirvan para mejorar algún aspecto en nosotros, pues ahí, fijaros que no hablo para sanar la enfermedad. El cuerpo no tiene por qué ser sanado, lo que hay que sanar es la mente, desde esa perspectiva. Es lo único que tendría que ser sanado. Luego, si le tenemos tanto cariño a nuestro cuerpo, podemos hacer muchas cosas para beneficiarlo. Pero muchas veces con lo que nos maltratamos y luego encima queremos que hacer no sé qué y que se sane todo y cosas así. Bueno, a ver, las cosas pasan por algo. Y, obvio, que si yo me encuentro mucho mejor a nivel anímico, a nivel sensitivo y cambio el patrón de mi día a día, a veces lleno de estrés y hago cosas tan simples como lo que acabamos de hacer, me voy a encontrar mucho mejor. Y en el futuro seguramente enfermedades que se hubieran desencadenado, porque cuando hablamos del genoma, para que se exprese un código genético, o sea, una parte del genoma, tiene que haber un estrés que vive la persona que active, que exprese, que haga que se exprese ese código. Yo puedo estar predispuesto genéticamente a tener una enfermedad, pero si yo no vivo ese estrés determinado con ese gen, no se expresa. Os podría hablar aquí, poner ejemplos de ya no solo temas de intolerancias, incluso otro tipo de enfermedades, en que la persona puede tomar conciencia y dejar de repetir historias que han sucedido en su árbol, en su transgeneracional, en sus ancestros o en sus padres, y cortar una línea de enfermedad y tener la predisposición genética. El estrés está muy relacionado con cómo se expresan los genes, o cómo se silencian. Entonces, solo el hecho de que usemos, ya sea un factor celíaco, el factor celíaco, para poder tomar conciencia e ir a trabajar, depende de qué cositas, siempre es positivo.
gotta be, I'm gonna be happy.